Queridos amigos, otro podcast, esta vez sobre lo que era el viaje entre Cartagena y Bogotá en los siglos XVI, XVII y prácticamente XVIII, que era definitivamente un viaje al mismísimo infierno. Muchas gracias por permitirme entrar a su casa y gracias por oírme además y muchas gracias por los comentarios que me llegan y no se les olvide, ¿cómo se llama eso? Apuntarse, inscribirse, que eso es muy importante. Después de que contamos cómo era el viaje de España a Cartagena en esos barcos que eran súper incómodos y súper difíciles, llegábamos a tierra firme y se pensaba, oiga, hoy así voy a descansar. Por el contrario, el viaje por tierra firme era un infierno, el doble del viaje en barco de España a América. Nosotros teníamos dos puertos, básicamente. Si Colón hubiera caído un poquito más abajo, que hubiera entrado por el río Amazonas, nosotros hubiéramos desarrollado la selva amazónica y hubiéramos dejado como reserva forestal todas las montañas y todo. Pero como llegaron por la parte de arriba y entraron por el río Magdalena, nosotros nos desarrollamos en la zona cordillerana y dejamos el llano perfectamente desocupado. A estas alturas de la vida, el llano es casi que improductivo porque entramos por el río Magdalena. Y entramos por el río Magdalena porque los barcos de Colón empezaron a costear y al ir costeando fueron encontrando los sitios donde se podía fondear. La bahía de Santa Marta era una bahía tranquila hasta que se descubrió la de Cartagena. La de Cartagena tiene una boca que prácticamente convierte la bahía en un lago y es un lago relativamente profundo, de modo que no había problema de calado. Y entonces se abandonó Santa Marta y los barcos empezaron a llegar a Cartagena. Pero la gente venía para Bogotá. Bogotá es una ciudad que todavía queda lejos de todas partes a estas alturas de la vida. Y en esa época se hizo allí porque el clima, porque Gonzalo Jiménez de Quesada dijo que eso era muy bonito y que eso era muy rico. Y en esa época no había importancia, no tenía importancia dónde se hacían las capitales. Hoy tiene importancia en la medida en que hemos avanzado y hemos tenido que utilizar unos medios de transporte totalmente diferentes. Pero en esa época no había problema, la gente se movía relativamente poco. Pero había gente que venía de España, por ejemplo, Su Majestad el Señor Virrey, o los visitadores que venían a hacer investigaciones, o los aventureros que venían o los comerciantes que venían detrás del oro, que había aquí en abundancia suficiente. Esas personas llegaban a Cartagena y se desembarcaban allí. No pudieron entrar por el río Magdalena porque Bocas de Ceniza, que es la desembocadura del río Magdalena, tiene una corriente demasiado fuerte y entonces los barcos de vela no podían entrar por la corriente porque con el viento no permitía romper la corriente del río y entrar en champán o en canalete o remando con los indios era sumamente complicado. Entonces a un alcalde de Cartagena, mirando cómo es la zona y dándose cuenta que para poder venir a Santa Fe de Bogotá, el único camino bueno que había era el río. Entonces encontró que habían una cantidad de ciénagas que estaban pegadas ahí a la región de Cartagena y que haciendo una cosa que se llama el Canal del Dique, que para mí es una obra de ingeniería de su momento, se podía unir Cartagena con Calamar, en el río Magdalena. Y entonces, ¿qué significa eso? Que yo bajaba la carga del barco, la montaba en un champán y ya no te la tenía que volver a bajar hasta que no llegara a Honda, que era la parte cómoda del viaje. En cambio, cuando yo tenía que usar la mula, yo tenía que aperar la mula por la mañana, montarle la carga, luego desaperarla por la tarde, desmontarle la carga, era definitivamente una enorme dificultad. Entonces el río Magdalena se volvió la columna vertebral de Colombia.
Si usted mira el mapa de Colombia, todas las regiones se fueron creando a la orilla del río Magdalena. Es una espina de pescado el río Magdalena en su momento. Pero había un problema, el transporte. Había que bajar en champán. ¿Qué era el champán? El champán era unas maderas amarradas, o una sola grande madera amarrada, o varias maderas amarradas, a la que se le ponía un toldo en caña brava, y a ese toldo se le ponían unos cueros para que la gente no se mojara, y esos aparatos eran impulsados con unas pértigas, que eran unos palos grandes que se sentaban en el lecho del río, y el indio con el pecho empujaba la canoa para que la canoa rompiera la corriente marítima. Un champán de esos llevaba 10, 8, 10, 12 bogas y podía llevar hasta 25 pasajeros con sus cargas respectivas. Comodidad de champán, ninguna, absolutamente ninguna. Usted, por ejemplo, debajo del toldo no se podía poner parado porque el toldo no daba. O sea que usted estaba o sentado o acostado. Y para estar acostado, estaba acostado entre la carga. No había otra alternativa. Siempre yo he dicho que en esa época era mucho más importante la carga que el pasajero. Cuando había que aligerar el barco, echaban al pasajero, no el bulto de carga, porque la carga tenía un valor, el pasajero no tenía valor. Y empezaban a remar río arriba, a impulsarse río arriba. En Magdalena tenía muchos problemas. Tiene problemas que todavía existen. Uno, los mosquitos. Santo Dios bendito, si usted ha ido a pescar, por ejemplo, a la Ciénaga de San Martín, ¿sí? De 5 a 7 de la tarde se lo comen a usted los mosquitos. Es que no son miles, son millones de mosquitos que atacan curiosamente de 5 a 7 de la noche. ¿Sí? Usted abre la boca y le meten los mosquitos por entre la boca. La única forma es medio fumar y medio taparse uno con un toldo para aislarlo. Después de las 7 de la noche pasan un poco. En el río Magdalena los mosquitos eran prácticamente todo el tiempo por las diferentes zonas cenagosas por donde pasaba. Y había otro enemigo terrible que eran los caimanes. Hoy no hay caimanes en el río Magdalena porque los matamos todos. Pero en esa época los caimanes eran por mí. Entonces lo primero que le advertían a ustedes, tenga cuidado, no saque la mano del champán porque de golpe se lo lleva un caimán. El miércoles. Entonces uno viajaba todo el tiempo apretujado pensando en que se lo comía un caimán. ¿Cuánto duraba ese martirio? Ese martirio duraba entre 60 y 90 días, dependiendo de qué, de muchas cosas, de la cantidad de agua que llevara el río, de lo hábiles que fueran los bogas y de la forma como usted los tratara, y de la buena suerte que tuviera, porque el río llovía, habían tempestades, era difícil moverse. En esos casos, entonces, los bogas simplemente remaban un poco hacia la costa, amarraban el champán y se bajaban. Y ese martirio duraba 60 días. Por la noche no se navegaba por el río, como venían contracorriente, por el río Magdalena bajan por los ríos, normalmente bajan muchos palos y bajan troncos completos. Una de las cosas que hay que cuidarse cuando usted navega por un río, incluso en esta época, es no encontrarse con un palo, porque encontrarse con un palo es como encontrarse contra una roca. Por ejemplo, cuando usted en Topocoro viene hasta Zapatoca, tiene que tener cuidado de los palos que bajan por el río. Y entonces esos palos de noche no se ven. Y entonces simplemente se navegaba mientras había luz. Y de noche se remaba hacia la orilla, se buscaba una orilla más o menos cómoda, se comía, ahí sí ya se podía prender fuego, aunque en el barco se podía también prender fuego. Ya dijimos la vez pasada que había que hacer una caja de tierra donde se ponía la candela para efecto de no meterle candela al barco, que era todo de madera. Pero era mucho más cómodo cocinar en la playa. Se cocinaba en la playa y ahí se dormía. La dificultad de dormir, primero, hay que dormir en el suelo. Cuando se duerme en arena no es tan dramático. Cuando está haciendo el clima bueno, no es tan dramático, pero cuando llovía, les tocaba ir a meterse todo debajo del toldo del champán para ver si se
mojaban menos y se formaban unos líos de la Madonna porque la gente peleaba y la gente, como siempre pasa, yo quiero coger lo mejor y el mejor sitio y lo más rápido posible y eso era tortuoso. Ese baile duraba 60 días, 60, hasta 90 días podía durar ese baile. Y finalmente se llegaba a Honda. Honda fue el puerto más importante, el último puerto del Magdalena, porque luego habían unos movimientos, después unas ondas que impedían la navegación más abajo de Honda. O sea que los champanes podían llegar cómodamente hasta Honda, pero habían unas cosas que se llamaban las olas de Honda, no, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el río se ponía revoltoso y los champanes no podían pasar por esa zona. O sea que el puerto, la función marítima, la función del río como medio de transporte terminaba en Honda. Honda debe estar a, qué sé yo, 300 metros sobre el nivel del mar. Y había que subir a Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ahí empezaba otro problema, y era que había que cambiar ya a mula. Aquí trajeron los caballos, y trajeron las yeguas, y trajeron los burros. Cuando un burro monta una yegua, nace un producto que se llama una mula. La mula o el mulo son animales que no pueden procrear, ellos no tienen, son estériles, para decirlo de alguna manera. El caballo tiene un pequeño problema, y es que el caballo no le gustan los pisos que no son seguros. Y entonces los sitios más seguros casi siempre era al borde del camino, y entonces uno caminar con el caballo al borde del cincho, cuando tenía por debajo 300 metros de caída libre, no era conveniente. Entonces el animal más seguro para ese camino era la mula. La mula tiene una característica y es que la mula pisa siempre en el mismo sitio. Y entonces sucede una cosa muy curiosa, como ella pisa siempre en el mismo sitio, va haciendo huecos en el camino. Y esos huecos con el agua se ponen grandes y llega un momento en donde la mula queda atorada de la barriga. Es decir, queda con la panza metida y las patas entre el hueco. Eso era un problema porque resulta que la cincha de la mula, la que amarra la carga, queda por debajo, se amarra por debajo de la barriga. Y para poder sacar la mula tocaba quitarle la carga. Entonces, para poder quitar la carga, como la cincha quedaba apretada debajo de la barriga y la barriga estancada en el quingo, en el borde del quingo, había que cortar la cincha. Cortar la cincha significaba cortar la cincha, quitar la carga, sacar la mula y coser la cincha para volverla a poner. Entonces era un trabajo de la Madonna. Por eso todo arriero cargaba dentro de su maleta una aguja de arria y el hilo para coser las cinchas y reparar los aperos de la mula por el camino. Aquí empezaba otro problema y era el cambio de clima. Uno venía por clima caliente, uno bajaba de Cartagena, que era un infierno, bajaba por el río Magdalena, que ha sido siempre un infierno, ¿sí? Y llegaba a Honda y empezaba a subir y llegaba hasta Guaduas. En Guaduas hacía una parada para que la gente se acomodara un poquito, porque de Guaduas hacia arriba empezaba el frío. Y entonces la gente tenía que acomodarse y empezar a cambiar de ropa. La ropa era un problema en esa época. En primer lugar, la ropa era sinónimo de categoría. Yo tenía que usar una ropa específica de acuerdo con mi categoría social. Yo, como era el virrey, tenía que ponerme un chaquetón, encima un chaleco, encima unos calzones cortos, unas medias hasta los calzones y unos zapatos con hebillas de plata. Eso eran la gente distinguida usaba eso. Los del medio usábamos unos zapatos sin orillo de plata, no usábamos el chaquetón lleno de dorados como teníamos. Y los indios usaban unos pantalones de tela dura, ¿sí? Sin camisa casi siempre. Claro, cuando ya se llegaba a clima frío, había que usar
abrigo, y entonces le ponían una camisa al indio y que sufriera de frío, no había ningún problema. Cuando usted llegaba a Honda, usted llegaba a Guaduas, había entonces que cambiarse de ropa. Entonces había que sacar del maletín la ropa que se traía, ¿sí? Y vestirse de nuevo. Para el transporte por mula se usaba una cosa que se llamaba la petaca. La petaca es una caja de cuero, hecha de cuero de res más o menos grande, que se tapa con otra caja de cuero de res también. Entonces, simplemente se pone aquí la caja, se llena y luego se coge una tapa que es igual a la de abajo y se monta de esta manera. De esa manera no se mojaba la ropa cuando se transportaba en petacas porque había que proteger la ropa. En un viaje normalmente usted fácilmente el 30% del viaje lo hacía lloviendo, porque llovía naturalmente en el río Magdalena y por todas partes. Entonces había que proteger la ropa en ese sentido. Y había que cambiarse de ropa, y entonces ya había que empezar a usarse la ropa de clima frío. Entonces había que usar la capa, los hombres usábamos la capa, y las mujeres usaban el pañolón. El pañolón es una tela grandota, negra, con unos flecos que las mujeres se las ponen así, las tiran para este lado y quedan las viejas en pañolón. Bogotá era típica eso, todo el mundo usaba pañolón, los ricos y los pobres, las mujeres ricas y las mujeres pobres usaban esa mantilla, que se llamaba mantilla para las mujeres ricas y se llamaba pañolón para las mujeres pobres. Y los indios usaban una chaqueta, una cosa que era un tejido de lana grande, una cobija, llamémoslo, a que le habían hecho un roto en el centro y se la ponían por las orejas. Se llamaba la ruana, usaban la ruana. Entonces, la gente del común usaban ruanas, los ruanetas o los enruanados que se llamaban. Cuando la gente andaba descalzo, había un enemigo terrible. Eran los enemigos del río y los enemigos de la época, que eran las niguas. Las niguas eran un bichito chiquitico que se metía entre las coyunturas de los dedos. La nigua tenía la costumbre de meterse aquí, metido ahí, en los pies. Y la nigua que picaba y rascaba eso, y uno se le ponía a esos indios y le ponían las patas así. Para poderla sacar, tocaba arrimarle una candela, un tabaco prendido, para que cuando el animal sacara la cabeza, uno con una aguja lo trinchaba y sacaba las nivas. Era el mal de los arrieros, pobrecitos. Se sufría mucho, muchísimo con las niguas. Y se subían las niguas y los moscos. El otro peligro era caerse. Se caía el caballo en un camino tan estrecho, en una cosa tan chiquita. Se caía uno del caballo y, bueno, si se caía con tu caballo a veces era mortal la caída. Y había otra cosa, que eran las mulas. Las mulas subían y bajaban por el mismo camino. No habían rutas no habían rutas 4E. Era un camino de herradura salvaje, igual de ancho para arriba y para abajo. Cuando bajaban las mulas con una cosa que llamaban hacían unas cajas en las cuales le colgaban a cada mula a un lado. Por ejemplo, para transportar el tabaco, lo transportaban en esa caja. Cuando usted venía subiendo y venía bajando y se encontraba una rejua de animales que venía con esas cajas, tocaba salirse del camino, porque el animal da el paso y a él le importa lo que pasa con el borde de las cajas. Y ese borde de las cajas le partía las piernas a la gente, por ejemplo, a la gente que se encontraba. Entonces había que subir la pata encima de la silla para pasar esas recuas con esos cajones de madera en donde llevaban la mercancía. Esos eran los peligros el otro peligro, el clima a todas horas lloviendo, y el clima hacía que el camino se pusiera resbaloso, las mulas a veces se complicaban la cosa. Cuando se complicaba la subida en la mula, había un indio que se llamaba el carguero, que era un indio, ese sí era un indio, que tenía una silla hecha en bejucos, que se la colgaba en la espalda, y en esa silla se subía el pasajero, se sentaba el pasajero. Y mientras el indio caminaba hacia adelante, el pasajero miraba hacia atrás e iba ahí sentado al lomo de indio. Y en los pasos peligrosos
uno pasaba a lomo de indio. Por fin llegaba a Bogotá. Al llegar a Bogotá se encontraba otro problema. Usted venía de temperaturas que podían ser de 35 grados para encontrarse con temperaturas de 12 grados. Entonces, había un mal que se llamaba el soroche. El soroche le da a uno cuando va a Bolivia, por ejemplo. Por eso cuando usted aterriza en el aeropuerto de La Paz, le dan un té de coca para que amaine un poquito el soroche, que es el malestar que da por la descompensación por la atmósfera, por la cantidad de oxígeno que hay. A la gente que llegaba de Cartagena le daba el soroche. Y el remedio era darle una aguapanela, alguna cosa, y quédese quieto, hermano, hasta mañana. Eso ya mañana amanece bien. Y había que cambiar otra vez la ropa. Ya no se usaba la ropa de transporte, sino ya se había que usar la ropa elegante que se traía, que ya era otra cosa. Ese era el camino que se había que seguir. Y ese camino, pues teníamos que hacerlo de para arriba o de para abajo. Cuando el camino se hacía de para abajo, la cosa sí era más fácil. De para abajo es decir, de Honda a Cartagena. Y entonces usted montaba en el champán y simplemente remaba para darle dirección al champán, que la corriente del río lo iba empujando. Y entonces ahí no había problema. Mientras usted gastaba 2 meses en venir de Cartagena a Honda, gastaba 10, 12, 15 días en ir de Honda a Cartagena. Y ahí el esfuerzo era mucho menor, porque el río mismo lo llevaba. Si nosotros comparamos eso con lo de hoy, no tiene ningún significado. Hoy viaja uno a Cartagena en un avión que lo lleva en 1 hora y si paga 50 pesos más va en una silla cómoda que hasta le dan un tinto, ¿sí? Y se llega en 1 hora. En esa época, hacer un viaje había que hacer casi el testamento, porque uno no sabía qué iba a pasar en el viaje. Por ejemplo, cuando ya entraron los barcos de vapor ya se volvieron un poquito más cómodos, ya eran un poquito, pero entonces tenían un problema. Se metían dentro de la arena, como el río baja tanto residuo, se metían en la arena y se quedaban varados. Ya había que esperar que subiera la corriente del río para sacar el barco. Y eso podía durar 8 o 10 días ahí del barco, sentado sin hacer nada y el banco sin poderse mover porque estaba metido en un banco de arena. Bueno, y ahí podríamos seguir contando anécdotas sobre eso. Hay un libro que se llama 20 meses en la Nueva Granada, de un tipo que se llama Isaías Colton, que es una maravilla de libro, donde cuentan cómo es el viaje. Y todos los viajeros que vinieron se quejaron siempre de las carreteras y de los caminos que nosotros teníamos. Y hoy nos quejamos de las carreteras que nosotros tenemos. De modo que ese ha sido un mal histórico de Colombia. Gracias, amigos. Gracias por tener la paciencia de haber estado conmigo durante este tiempo y nos vemos la próxima semana con otro tema que ya se nos ocurrirá por el camino. Muchas gracias por haberme permitido el honor de estar en sus hogares y un abrazo para todos.